Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a esperar unos 3 minutos. Vamos a esperar unos 5 minutitos a ver quién más se puede integrar. ¿Ya estás lista, Dania? Sí, doctor. Lista. Muy bien. Dame unos 5 minutitos a ver quién más se va a integrar. ¿Quién me hace falta? La doctora Elba, ¿verdad? Elba Reyes nada más nos hace falta. Sí. Solo la doctora Elba Reyes. Vamos a ver unos 5 minutitos a ver si se conecta la doctora Elba. Si no, para que comience. ¿Viste, Dania? Ok, doctor. Muy bien, ya se conectó la doctora Reyes. Yo creo que ya están todos. Entonces, Dania, si gusta, podemos comenzar porque al final hagamos algunos comentarios, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Buenas noches. Voy a hablarles sobre la terapia conductual del piso pélvico. Pero antes, pues quería mencionarles un poco de historia sobre de dónde surgieron pues estos ejercicios o desde hace cuánto tiempo. Se dice que en la primera mitad del siglo XX se indicó como tratamiento único para la incontinencia urinaria la cirugía, o sea, eso era lo que más se utilizaba. Pero hasta a partir de esta fecha surgieron estudios que sugieren la aplicación de un tratamiento conservador frente al quirúrgico. Y fue en el año 1948 cuando Arnold Kegel propone los ejercicios del suelo pélvico para la recuperación de la incontinencia urinaria de esfuerzo como tratamiento conservador de esta disfunción. Y a partir de los años 80 del siglo pasado, los ejercicios del suelo pélvico junto al biofeedback y la electroestimulación, los conos vaginales, adquirieron una gran importancia en el tratamiento de este problema. Y fue en el año 1992 cuando la Sociedad Internacional de Continencia, en su 7ª edición sobre la terminología de disfunciones del tracto urinario inferior, recoge estos procedimientos y los indica como parte fundamental del tratamiento de la incontinencia urinaria. Y en el año 2001, la Internacional Consulación de Incontinencia considera el tratamiento de la fisioterapia como el primer paso para la recuperación de la incontinencia urinaria en sus diferentes tipos, porque por lo general este tipo de terapia se usa más para la incontinencia urinaria de urgencia. Sin embargo, se ha visto que tiene un efecto, según algunos estudios, también en la incontinencia urinaria de esfuerzo. Es una terapia efectiva, no agresiva y sin efectos secundarios, además que es un poco costosa. Ellos se basan que principalmente todo es que la paciente acepte su problema, entienda su problema y esté dispuesta a realizarlo. Bueno, entonces,
qué es la terapia conductual. Hablando así en términos generales, pues para poder nosotros entender qué hace la terapia conductual, nosotros debemos de conocer los que son los mecanismos de la continencia, tanto mecanismos fisiológicos o neurofisiológicos como anatómicos. Como ya nos han explicado en las clases anteriores, tanto en la terapia, perdón, tanto en la, ¿cómo le dijera yo? En las diferentes funciones de los músculos del piso pélvico, como en la teoría integral de estos músculos. Y sabemos pues que el perineo está formado por muchos elementos, tanto músculos y aponeuróticos, que integran el bajo control del sistema, integrados por el bajo control del sistema nervioso. Y su alteración es la responsable de patologías uroginecológicas como coloproctológicas y sexuales. Y para conseguir un tratamiento exitoso de estamos obligados a no olvidar el papel que juega el perineo en las mismas. Y como les mencionaba, tenemos que nosotros conocer tanto la anatomía como la neurofisiología. Bueno, hablando un poco de la anatomía, pues vamos a empezar por el esfínter. Esto ya nos lo había mencionado la doctora Valerie en las clases anteriores, cuáles son los mecanismos por los que o por los que depende la continencia femenina, y tenemos en el uréter los principales mecanismos, ¿verdad? La mucosa uretral y sus pliegues, que sabemos que dentro de la mucosa uretral tenemos estos pliegues, que estos ayudan cuando ellos se contraen a la continencia. Y también tenemos el plexo vascular, a grandes rasgos, ¿verdad? Se lo estoy mencionando, que se dice que cuando estos plexos vasculares se llenan, ellos hacen un mecanismo de presión sobre estos pliegues de la uretra, y eso también viene a ayudar a la continencia. También está el esfínter uretral liso, y el rhabdoesfínter. El rhabdoesfínter, no debemos olvidarlo, que está dado por el músculo liso y el músculo estriado que tenemos en la uretra, y que prácticamente depende o está formado por lo que es el esfínter uretral, el esfínter uretrovaginal y el compresor de la uretra. También tenemos lo que es la fascia endopélvica y el arco tendinoso, que estos están sosteniendo a la uretra, y el músculo elevador del ano. Más adelante les explico por qué el músculo elevador del ano también pues ya todos más o menos conocemos, solamente es para recordarlo. Si bien sabemos en la anatomía de los músculos pélvicos, tenemos lo que son los músculos, el pubococcigio, tenemos los músculos elevador del ano, el músculo longitudinal del ano, que es este que está acá. Tenemos también lo que son los ligamentos, que también ellos están muy fuertemente involucrados en lo que es la continencia. Como tenemos aquí el pubo uretral, que también es este que tenemos acá, que pasan por detrás de la uretra, y pues ellos están meramente relacionados en lo que es la continencia urinaria. Y como nos decía la doctora Valerie en su clase, sabemos que el suelo pélvico, los músculos y la pelvis, y todos los que en ella lo contiene, no solamente es estática, sino que también tiene una anatomía dinámica. Entonces aquí nosotros tenemos más o menos cómo está dado lo que es la continencia urinaria y cuando tenemos la micción. Entonces nosotros acá tenemos que cuando la uretra está cerrada, está actuando el músculo pubococcigio haciendo una contracción hacia adelante. Tenemos también el ligamento pubouretral, y también tenemos aquí sería el músculo, el elevador del plato, y
y el ligamento, si no me equivoco. Este, Ese que tenés ahí es el músculo longitudinal del ano, el que está exacto, señalando. exacto, Ese es exacto, el músculo longitudinal del ano. El exacto. LP es el plato del elevador. El plato del elevador, Y así el es. USL es el ligamento útero-sacro, ¿ya? Útero sacro, ¿No? sí, sí. Entonces, estos dos que vemos acá, ellos hacen una contracción hacia atrás y el pubo coccigio hace una contracción hacia adelante y en este momento está, como dice acá, closet cerrado, cerrado lo que es la uretra y en ese momento tenemos ahí está contenida la orina. Aquí cuando ya se da la micción, lo que pasa es que el elevador del plato y el músculo longitudinal del ano ellos hacen una sutracción hacia atrás, pero el músculo pubococcigio hace una relajación y al hacer esta relajación, entonces se da la micción. Entonces, ahí, como decía, dos fuerzas musculares abren la uretra por su acción o su fuerza hacia atrás y la relajación del músculo pubococcigio. Entonces también, además de esto, nosotros tenemos que saber todo sobre la neurofisiología para saber también cómo podemos nosotros, o lo que va incluido en la terapia conductual, que tiene que ver mucho con receptores y con lo que es la neurofisiología de la micción. Sabemos que la micción está dada por un mecanismo simpático donde tenemos los neurotransmisores alfa-1 que están en la uretra, los B2 y los beta-3, beta-3 que están en la vejiga meramente. Estos pues tienen un mecanismo de que para darse la micción, debe de haber una contracción a nivel de los receptores alfa-1 y una relajación a nivel de los receptores beta-3 de la vejiga. Y también aquí tenemos, eso es para la relajación, ¿verdad? Y tenemos la parte somática, que esta es el área controlada, donde tenemos receptores que esos lo hacemos conscientemente para... Detente un segundo, Idania. Sí, 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 sí. Quiero corregir algo. Yo sé que esto a veces enreda un poco, ¿no? Por todos los conceptos que se juntan. Ok. Cuando hablas de los receptores alfa y beta adrenérgico, estás hablando del sistema nervioso simpático. Simpático, exactamente. Simpático. El sistema nervioso simpático tiene la función de almacenamiento. ¿Estamos claros? Exactamente. Entonces, Contracción. tú tienes los alfa receptores, que los alfa receptores están a nivel de la uretra, a nivel Etcétera. del esfínter uretral interno, Así ¿ya? es. Y eso lo que hacen es contracción del esfínter uretral interno, eso permite la continencia. Y al mismo tiempo los receptores beta adrenérgicos, ¿cuál es la función de ellos? Relaja. Relajación. ¿Estamos claros? Así es, así es. A través de su neurotransmisor. ¿Estamos claros? Así es, así es, así Entonces, es. relajación. Relajación de La los beta. acetilcolina, acuérdense que es el neurotransmisor, ¿ya? Así es. Muy bien. Y la acción de los parasimpáticos, la acción parasimpática es cuando vamos a dar el mecanismo de la micción. Esto es importante porque muchas veces en la terapia conductual nosotros a las pacientes les mandamos a no consumir ciertas sustancias que van a estimular estos receptores muscarínicos. Y estos receptores, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos lo que hacen es una contracción del detrusor. Y entonces, al haber esta contracción del detrusor, también hay una señal que llega y se da una relajación a nivel de la uretra, hay una relajación y eso nos permite la micción. Entonces, pues esta es la parte neurofisiológica, así media rápida y a grandes rasgos, para que entendamos un poco lo que la terapia conductual busca en cada paciente y hacia dónde vamos a actuar. También es importante que conozcamos algunos reflejos, los reflejos inhibidores que la doctora también nos mencionaba,
¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos algunas pacientes, el hecho de conocer que estos reflejos pueden estar afectados nos puede dar una idea hacia dónde nosotros debemos de llevar nuestro tratamiento. Entre ellos el reflejo del el inhibidor perineoide detrusor, que él se encarga de inhibir la contracción del músculo detrusor mediante la contracción voluntaria de la musculatura perineal. Entonces, él lo que hace es que inhibe la contracción del detrusor y hay una contracción voluntaria de la paciente. Por esto es en la incontinencia urinaria de urgencia hasta que la paciente pueda encontrar un lugar donde pueda miccionar, y en la incontinencia urinaria de urgencia nosotros podemos ver esta parte. El reflejo facilitador perineo detrusor, este es es el reflejo que permite que se relajen los músculos del piso pélvico y favorece la contractilidad. O sea que cuando la paciente ya llega al lugar donde va a miccionar, ella ya puede relajar sus músculos y se produce la contractilidad del músculo detrusor y ella puede pues presentar la micción sin ningún problema. Entonces, ya hablando meramente del objetivo del tratamiento conservador, tenemos que su objetivo es mejorar o conseguir la continencia urinaria, reforzando la musculatura estriada para y periuretral, conseguir un aumento del equilibrio, de la estática pélvica, y mejorar la vascularización y la función anorrectal, además de conseguir una sexualidad satisfactoria. Aquí en esto de mejorar la vascularización se dice que con estos ejercicios del piso pélvico, si ustedes se acuerdan al inicio, yo les mencionaba sobre el efecto que hace el plexo vascular a nivel de la uretra, que al llenarse estos plexos ayudan a que los pliegues uretrales se cierren, y estos pliegues uretrales pues los encontramos en todas las pacientes, pero que en las pacientes que ya entran a la menopausia por la deficiencia de estrógeno, estos pliegues se hacen lisos y entonces estas pacientes tienen ya esta dificultad. Hablando entonces Detente un segundito. No Sí, sé si sí. los que tuvieron el segundo día quirúrgico conmigo tuvieron la oportunidad de ver el plexo parauretral, ¿se acuerdan? Sí, sí lo vimos, Que doctor. tuvieron Recuerdo la muy oportunidad de bien. estar conmigo ahí en el segundo día quirúrgico. Y se los mostré donde aparecían los plexos parauretrales. Esos plexos son muy importantes. Yo en la práctica quirúrgica busco lo menos posible lesionarlos, con dos objetivos. Número uno, para evitar el sangrado, porque te puede provocar un hematoma muy serio, ya, pues, lógicamente es un poquito molesto, ¿no? Hacer hemostasia. Y número dos, por lo mismo que acabas de mencionar, la función que tienen estos pliegues, perdón, este plexo para uretral desde el punto de vista de la vasculatura, y lógicamente hacen de que la mucosa pues esté en las condiciones apropiadas, ¿no? Aún en el periodo de la perimenopausia. Así Sigue, es. disculpa. Ok, entonces, bueno, ya hablando un poco del tratamiento conservador, incluye, según lo que yo leí, ¿verdad? Incluye los cambios en hábitos de vida, la terapia meramente conductual, bueno, habla de biofeedback, de electroestimulación, estimulación eléctrica periférica y rehabilitación perineal. Pues yo encontré esta parte dividida así, pues yo voy a hablar más que todo en los cambios de estilo de vida, la terapia conductual y rehabilitación, porque tengo entendido que lo que es biofeedback y electroestimulación van a abordar en otras clases. Entonces, casi todos conocemos estos cuadritos que se presentan o que los hemos visto en las consultorios de uroginecología, y que pues es lo que nosotros orientamos a la paciente sobre la terapia conductual. Si ustedes se fijan, pues aquí se aborda principalmente lo de la alimentación, la dieta, el estilo, que esto incluye el cambio de estilo de vida. También incluye lo del ejercicio o educación vesical, y los ejercicios del piso pélvico, que se habla de rehabilitación del piso pélvico en este caso. Entonces ahora vamos a hablar poco a poco del cambio de estilo de vida para ir abordándolo poco a poco.
En el cambio de estilo de vida, pues tenemos la obesidad, que el incremento del índice de masa corporal, se dice que este afecta grandemente cuando hacemos presión intraabdominal y afecta para llevar a una paciente a una incontinencia urinaria. Se dicen que hay estudios que se han encontrado que un incremento del 10%, un incremento, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Hola, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Veo que Meda tiene el micrófono encendido. Entonces, bueno, entonces para seguirles explicando, dice que hay un estudio que reporta que por cada 5 unidades de índice de masa corporal va a haber un incremento del 10% para riesgo de incontinencia urinaria. Y también un índice de masa corporal también se menciona mayor a 30. Y si lo asociamos a un hábito de fumar, esto por la tos también aumenta el riesgo de incontinencia urinaria. Y se dice que se han hecho estudios donde se ha visto que la reducción de peso disminuye también lo que es la incontinencia urinaria. También tenemos lo de la actividad física. Hablamos de ya sea actividad física deportiva, también actividad de carácter laboral. Si estos ejercicios en la actividad física, deportiva o laboral estos ejercicios incrementan la presión abdominal, pueden contribuir a la aparición de estas disfunciones del suelo pélvico. Se dice que se han hecho estudios donde las pacientes que tienen una vida sedentaria, que no son obesas, claro, tienen menos riesgo o menos probabilidades de padecer de incontinencia urinaria. Tenemos el tabaquismo, pues por la tos crónica y la presión intraabdominal que se presenta. También tenemos por la nicotina, que pues como todos ya sabemos, llega a los receptores de la vejiga y esto estimula la contracción del detrusor. Y en la dieta, algunos tipos de bebidas que contienen cafeína, también podemos tener la estimulación a nivel de los músculos o de los receptores muscarínicos del detrusor. La ingesta de agua también es muy importante. Se dice que se deben consumir de 1.5 a 2 litros de agua en el día, porque hay pacientes que no toman el agua suficiente, pero esto afecta y nos lleva a un estreñimiento. Y cuando se toma demasiada agua también no es conveniente. Y el alcohol, que se menciona como un estimulador diurético para la incontinencia. Bueno, hablando ahora del entrenamiento muscular del suelo pélvico. Un segundo. Recuerden, aparte de lo que has dicho, es importante las patologías crónicas. Eso es muy importante. Y ahí me refiero a 3, por ejemplo, 4 situaciones muy importantes. Uno, el hipertenso. O sea, la paciente hipertensa que muchas veces tiene que añadirle diuréticos a su tratamiento para poder hacer compensación. 2, el diabético. El diabético que ya por su misma patología de base, más cuando tienen más de 5 y peor, más de 10 años de ser diabético, el riesgo relativo se incrementa para la patología genitourinaria y ahí tenemos las vejigas neurogénicas. El otro gran grupo son las pacientes con cuadro respiratorio. Vamos, claro, las pacientes con cuadro respiratorio, tú ya los mencionabas, pueden ser un EPOC, secundario no solamente al tabaquismo, sino al haber cocinado con leña. Y hay pacientes que tienen uso o mal hábito de utilizar sedantes. Las pacientes ocupan algún tipo de sedantes para dormir, desde té o algunas tabletas, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta y además está decir las pacientes que toman algún psicotrópico, pacientes con problemas psiquiátricos que necesitan tomar psicotrópicos, por ejemplo,
¿ya? Entonces, todas esas son situaciones que también tienen que considerar al momento de estar haciendo la terapia conductual. Sí, Dani. Ok. Bueno, hablando entonces, como les mencionaba, del entrenamiento muscular del suelo pélvico, bueno, se dice de que la continencia urinaria se da por una compleja interrelación entre el aparato urinario inferior y la musculatura perineal, como ya les mencionaba, bajo el control pues de mecanismos neurológicos voluntarios y autonómicos. Dice que las guías NICE de incontinencia urinaria establecen como directrices para un entrenamiento adecuado que se realice en un mínimo de 3 meses. También mencionaba, que no lo puse acá, que más o menos un 30% de las pacientes no saben o no tienen la habilidad de contraer los músculos del piso pélvico. La mayoría o casi todos los estudios ECA coinciden en que la necesidad de un programa de reeducación diaria y que sea lo más intenso posible, pues esto menciona de que debería de haber programas meramente en cada área, ¿verdad? Para entrenar a las pacientes, porque muchas pacientes, como les mencionaba, no conocen, en un 30% de las mujeres no conocen cómo contraer su musculatura pélvica. Dice que cuando se hace con todas estas directrices anteriores, un mínimo de 3 meses, con una reeducación diaria intensa, hay una mejoría de un 70 hasta un 80% en el tono de la musculatura estriada uretral y en el control de la micción. Se recomiendan pues los ejercicios del piso pélvico mínimo de 8 contracciones 3 veces al día con una duración de 5 a 15 segundos, seguidos de relajación hasta por 10 segundos. Bueno, y aquí pues se le pide a la paciente que efectúe la sesión de 8 a 10 contracciones, cada una de ellas la sostenga durante 5 a 8 segundos, luego reposo durante 10 segundos, y estas que se deben repetir 3 veces al día, distribuidas en forma equitativa. De estos ejercicios se pueden hacer acostada, sentada o de pie. Esto pues va a ser según la paciente y algo importante que mencionaban, que la paciente debe de tener una esfera cognitiva íntegra y ser capaces de poder entender anatómicamente de qué se trata esto, para ellas poder realizar esto adecuadamente, porque si no, pues no se va a tener el resultado esperado. Tenemos aquí algunos estudios que se han realizado en algunas, este es de urología española, y este estudio se hizo sobre la adherencia al tratamiento muscular del suelo pélvico en las mujeres con incontinencia urinaria. Fue una revisión sistémica de la literatura, y este estudio arroja de que sí, pues de que hacer ejercicios correctamente del suelo pélvico tienen efectos positivos sobre la incontinencia urinaria. Y que si hubieran programas efectivos para el tratamiento de esta incontinencia, pues miraríamos mejores resultados según las revisiones que se hicieron en este estudio. Y también se hizo este otro estudio que habla de la adherencia al entrenamiento muscular del suelo pélvico en las mujeres con incontinencia urinaria, y esta fue también una revisión sistémica de la literatura. Y pues aquí se encontró en este estudio que la tasa de adherencia variaron entre un 90 y hasta un 53% a corto plazo, pero que a las pacientes que se les dieron de seguimiento también hubo una variación de un 80 hasta un 38%. Pues a veces también se dice que quizás esto se hubo porque pues algunos, no hubo homogeneidad de la muestra, y también usaron diarios y cuestionarios que probablemente pues las pacientes no sabían manejar. Ahora, para el entrenamiento vesical, bueno, el objetivo del entrenamiento vesical es la restauración de la función vesical normal, y este consiste en educar a la paciente a orinar en periodos fijos.
Cuando esto ha alcanzado su objetivo inicial, se pueden ir aumentando los intervalos gradualmente hasta que la paciente logre orinar de 2 a 3 horas, cada 2 o cada 3 horas. Dice que en esta terapia se han visto éxitos hasta de un 75 a un 90% de curaciones, una mejoría notable en las pacientes. Y el objetivo de este tratamiento, pues ayudar a las pacientes con córtex cerebral intacto a recuperar el control de su vejiga, y se usa fundamentalmente en el tratamiento de urgencia. Como todos sabemos, pues la continencia urinaria está dada a nivel del cerebro, ¿verdad? Y ahí pues ellas hablan de que pues que la paciente que tiene a nivel cerebral intacto, acordémonos de las asas por donde o los circuitos que hacen que se dé la fisiología correcta de la micción. Si la paciente tiene intacto todo esto, pues vamos a tener una mejoría bastante notable. También la restauración vesical normal mediante la educación de las pacientes sobre un programa de ajuste de la frecuencia miccional, cuyo tiempo intervaciado irá progresivamente aumentando. Eso se va a ir haciendo progresivamente según la paciente vaya respondiendo. Entonces, para esto nosotros tenemos o necesitamos también el diario miccional, que este consiste en una hoja que va desglosando con horas, en columnas para las micciones, los escapes, los episodios de urgencia, horas de levantarse, de acostarse, el número de bebidas y las fechas en que ella ingiere, ¿verdad? Y las cantidades y el tipo de alimento para así nosotros poder disminuir o aumentar. Acordémonos que cuando las pacientes no toman suficiente agua o líquidos tienen el problema del estreñimiento, y esto nos viene también a afectar los músculos del suelo pélvico. Entonces, bueno, empezando con el entrenamiento vesical, sabemos que debemos de tomar de 1 a 2 litros de agua, como les mencionaba al inicio. Esta tiene que estar distribuida en forma regular y reducir la ingesta de líquidos por la tarde o por la noche. También, como les mencionaba, la hidratación adecuada es importante. Se dice que cesar la ingesta de líquido 2 a 3 horas antes de dormir, y controlar los líquidos que tomas, como mencionabas, lo que es diuréticos como café, té verdes y todo ese tipo de líquidos. Bueno, esto ya se los mencioné. Los efectos del entrenamiento vesical va a mejorar la inhibición cortical sobre las contracciones involuntarias del músculo detrusor, mejora la facilitación cortical del cierre uretral durante la fase de llenado vesical, como ya veíamos en lo que es la fisiología, y mejora la modulación central de los impulsos aferentes, que esto pues también está en los circuitos. Mejora del conocimiento de los pacientes sobre las circunstancias que causan la incontinencia urinaria, llevándoles a ser más conscientes de ellas y pudiendo producir un cambio en su comportamiento para aumentar la capacidad de reserva del tracto urinario inferior. Y bueno, esta mejoría tiene de un 73 al 90% de en evaluaciones subjetivas, o sea, y de un 12 a un 16% en evaluaciones aportadas por los diarios miccionales. Sin embargo, las pacientes pues sienten una mejoría bastante notable. La mejoría a los 6 meses del tratamiento en cuanto a ausencia de los síntomas y los estados de continencia. Se observa bastante mejoría también en cuanto al número de pérdidas, cantidad de orina y calidad de vida de las pacientes. Y hay estudios que reportan una equivalencia entre el entrenamiento vesical y los ejercicios del músculo del piso pélvico a los 3 meses del tratamiento. O sea, unir todas estas cosas nos va a ayudar, o todos estos parámetros nos va a ayudar a que tengamos una mejoría. Y aquí tenemos los grados de recomendaciones en las intervenciones sobre el estilo de vida. La disminución de peso la tenemos en un grado de recomendación A. El dejar de fumar también, por lo que ya mencionábamos, la tos crónica, el efecto de la nicotina, la disminución del consumo de la cafeína también, este es un grado de recomendación B.
La disminución del consumo de líquido. En estas pacientes con elevados consumos de líquido, una ingesta adecuada de 1 a 2 litros puede mejorar los síntomas de incontinencia. Y consumos insuficientes aumentan, por lo que mencionábamos del estreñimiento que puede provocar en las pacientes, y el ejercicio físico también es un grado de recomendación C, porque dice que ni la inactividad ni la actividad física vigorosa parecen predisponer a incontinencia, pues aparentemente hay pocos estudios que lo refuercen. Y una actividad física regular no ha demostrado mejorar la incontinencia urinaria, pero favorece el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico. Y en un estudio de Cochrane, donde se revisaron intervenciones conservadoras para el tratamiento de la incontinencia urinaria en mujeres, fueron revisiones sistémicas las que se hicieron también. Aquí se incluyeron pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo e incontinencia urinaria de urgencia, y ellos pues hablan de que el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico son beneficiosos para el control de todos los tipos de incontinencia urinaria. Y esto ayuda a mejorar los resultados de curación o mejoría y calidad de vida de las pacientes. Y entre más intenso, más frecuente y con supervisión individual o combinada de las pacientes sobre las terapias conductuales, va a haber una mejor efectividad de esto. Bueno, también habla que para la curación, o la mejora, los conos son más beneficiosos que el control. Que para las mujeres con incontinencia urinaria de fuerza. Y habla también de la estimulación eléctrica, que es beneficiosa para mujeres con incontinencia urinaria de urgencia, y la pérdida de peso produce más curación y mejoría en el control para las mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo. Sin embargo, pues deben de tomarse todos los parámetros para poder tener un poco de mejoría, y pues ya sabemos que en la incontinencia urinaria de esfuerzo lo más importante es buscar la causa. Pero ayudando a mejorar su peso, su estilo de vida, haciendo los ejercicios del músculo de suelo pélvico, eso nos va a ayudar a tener una mejoría posterior también a la cirugía. Bueno, pues y eso es lo que les tenía. No sé si abarqué lo que tenía que abarcar. No sé, doctora, ahí. Hola. Sí, no sé si tienen algún aporte que quieran hacer los muchachos. A ver, sí son estos los puntos que tocaste, quizás ponernos a discutir punto por punto, que eso sería lo mejor. ¿En qué sentido, así como hablaste de la obesidad, por ejemplo, ya se sabe que reducir el 10% del peso, pues es un factor muy importante para controlar los problemas de incontinencia urinaria? Sin embargo, ustedes tienen que tomar en cuenta muchas cosas. No es simplemente que tengas un índice de masa de 30 o más, sino que recuerden lo siguiente, que un paciente obeso es un paciente que muy seguramente tiene una hernia discal, que muy seguramente tiene alguna radiculopatía lumbosacra. Y esa radiculopatía le predispone, lógicamente, a la sintomatología urourinaria, uroginecológica como tal. Entonces, no es fácil a veces enseñar a un paciente en lo que es todo lo que es la terapia conductual. Sí, yo pienso que para nosotros los médicos, el tratamiento, todo tratamiento, llámese incontinencia urinaria, llámese incontinencia fecal, llámese disfunción sexual, llámese alteraciones de piso pélvico, desde el punto de vista anatómico, no puede ir desligado de lo que es la terapia conductual. Eso es imposible. De hecho, pues cuando nosotros tenemos que planificar una cirugía en un paciente, ya sea una cirugía correctiva, cualquiera de las cosas que ya les he mencionado, entonces, lógicamente, tenemos que comenzar con la terapia conductual. Esa es una condición sine qua non. Sin terapia conductual no es conveniente, ¿ya? Porque ya sabemos que tenemos más posibilidades de que podamos tener fracaso de la cirugía. El hecho es que ustedes tienen que aprender a que una cirugía no es
no es la panacea, o sea, no es que todo lo debo resolver operando. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que han hecho terapia conductual, llegan por incontinencia urinaria, la sometes a terapia conductual y después te dicen, al segundo o tercer mes de estar haciendo su terapia, doctor, ya no necesito operarme, doctor, ya me siento muy bien. ¿Ya? Eh, claro que hay situaciones eventuales. Y yo les voy a preguntar a ustedes, un prolapso 3 o un prolapso 4, ¿creen que ese paciente pueda reconocer los músculos del piso pélvico? Quiero participación, no solidánea, por favor. Si tienen un No, no paciente creo, con doctor. un estadio 3 o un estadio 4, ¿creen que ese paciente puede reconocer el movimiento de los músculos del piso pélvico? No, No creo. creo que no, doctor, no creo. No, Doctor, doctor. está tirado, doctor. ¿Qué creen? Dame el detalle científico, ¿por qué creen? Porque yo puedo tener una paciente con un POP 1, un POP 2 y puedo someterlo a terapia conductual. Es más, honestamente, he visto pacientes con POP 2 mejoran a un estadio 1. Honestamente se los digo y parece increíble que de repente uno dice, bueno, pero si yo la revisé a esta señora, y era un POP 2 y ha presentado mejoría del detalle anatómico, eso sin meter la parte urológica, por ejemplo, que haya mejorado su incontinencia urinaria. Yo Entonces, creo, yo creo doctor, dime, que el debilitamiento que ya se da en el 3 y el 4 ya es algo que, o sea, ya el sostén ya no es el mismo, o sea, es muy difícil que retroceda. claro, ahí depende de todos los elementos que ustedes ya se tienen que saber muy bien, de todos esos Mm, elementos, un primer, un segundo y un tercer nivel desde el punto de vista mm, funcional, anatómico, y estamos hablando del cubo rectal, que tiene una alta importancia, el cubo coccigio. ¿Ya? Estamos hablando del músculo longitudinal del ano, estamos hablando del plato del elevador del ano y de todas las otras cosas ligamentarias que ustedes ya conocen muy bien, el ligamento cardinal, los uterosacros, los ligamentos puboretrales, ¿ya? Los músculos que ya igual los mencionó la doctora ahora, ¿no? El compresor de la uretra, el uretro vaginal, ¿ya? El esfínter uretral, todos esos que tienen función de músculo estriado y van a ser parte de todo este proceso, ¿no? Ya, pues ya ni hablemos del esfínter anal también, ¿verdad? La función del pubo rectal en la corrección del ángulo anorrectal, en los procesos de evacuación. Todos esos detalles se integran cuando nosotros le decimos al paciente que aprenda a reconocer. ¿Se acuerdan cuando la doctora Valerie les decía, a ver con la espátula, ahí, qué estás tocando ahí? ¿Qué estructura anatómica tocas a 5 centímetros del introito? Entonces, eso es importante. O cuando yo les decía, a ver, con el dedito, toquen. Esto es la membrana perineal. Ahí se puede tocar el bulbo cavernoso, por ejemplo, ¿no? Esto ya es el elevador del ano. Toquen la fibra muscular donde se contraía cuando le pedíamos a la paciente. Entonces, todos esos detalles anatómicos, si ustedes revisan a una paciente con un POP 2 o un POP 1 y hacen una comparación con una paciente con un POP 4 cuando restituyen el prolapso, se dan cuenta que no se siente, ¿ya? Entonces, todos esos elementos anatómicos son los que lógicamente van a estar alterados y va a ser difícil que el paciente aprenda. Por ende, en las situaciones de un 3 o un estadio 4, lo más práctico es la corrección anatómica, primeramente, para poder después llevarla o ayudarle con la parte de la terapia conductual que tiene que ver con los ejercicios de suelo pélvico. Lo demás es añadido. Lo demás que decía la doctora, a ver, vas a tomarte 1,5 a 2,5 litros de líquido. Ojo, y tengan cuidado cuando hablen de eso, porque el paciente interpreta que agua nada más y que el resto es el resto y que no se toma en cuenta. No, es 2,5 litros de líquido total, general, ahí incluye leche, agua, refresco, ¿ya? Eso es importante hacérselo ver al paciente. ¿Y qué es lo típico que nosotros encontramos? Pacientes que
trabajan, no toman agua durante el día para no orinar, pero llegan a la casa a tomarse los 2 litros que debieron de habérselo tomado repartido en todo el día, por ejemplo, ¿no? O pacientes que aguantan las ganas de orinar y lógicamente no hacen la micción programada como la doctora lo estaba refiriendo. Y miren cuánto ayuda la micción programada a controlar la incontinencia urinaria hasta de urgencia, ¿no? Entonces, esas cosas son lo que hacen que tú eduques apropiadamente al paciente. Y a lo demás es añadido. Me refiero no levantar objetos pesados, ¿ok? Bueno, evitar el sobrepeso, controlar el peso, pues lo principal que debemos de hacer, ¿ya? Evitar las comidas irritantes, evitar por favor el estreñimiento. Olvídense que van a corregir un prolapso de órgano pélvico cuando una paciente esté estreñida. Si no, pregúntenle a todas las pacientes que ustedes operan. Después de la cirugía, no existe paciente después de una cirugía en donde le den una anestesia, principalmente regional, que no tenga estreñimiento posterior a la cirugía. Lo primero que le va a decir el paciente es, sí, yo pude ir del baño 3 hasta 5 días después de haberme operado. ¿Por qué? Porque la misma anestesia es predictora de problemas de motilidad intestinal. Entonces, ¿cómo voy a ir a operar a una paciente que no le corregí el estreñimiento antes? ¿Cómo voy a tener una buena reacción cicatrizal en una paciente y disminuir el foco infeccioso en mi procedimiento quirúrgico si no estrogenice apropiadamente esta paciente? Y ustedes ven la diferencia. Es muy diferente operar a una paciente correctamente estrogenizada a una paciente que no lo está, ¿ya? Entonces, todas esas son factores que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y al final y al cabo, yo creo que lo más importante de la terapia conductual es saber que, honestamente, es lo que les va a garantizar el éxito. Cuando ustedes tengan una paciente a la cual le van a hacer una corrección anatómica y ya hizo terapia conductual, ya empezó la terapia conductual y el paciente les dice que ya se siente mejor, ténganlo por seguro que son el mejor médico del mundo porque les va a resolver al final y al cabo el problema. Y con la cirugía va a quedar mucho más satisfecha la paciente. Sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces, pues pues, a ver, yo no sé qué más agregar. Ahorita Germán se unió con nosotros. No sé si Germán quiere, doctor Bravo, agregar algo más de lo que es terapia conductual. Sí, ¿Alguna maestro, pregunta? ahí disculpe que Dime. venía manejando y No, tranquilo. no me pude conectar en la carretera. Mire, Tranquilo. algo que estaba mencionando usted, creo que debe quedar muy claro. Todo lo relacionado a cirugía, ya sea que vamos a hacer manejo también, manejo, en este caso no quirúrgico, ¿verdad? Sino le vamos a dar chance a la paciente, debe ir de la mano con terapia conductual. Eso quiero que ustedes se lo graben, ¿verdad? Y que tengan muy presente de que la terapia conductual es el primer step de la incontinencia urinaria de esfuerzo, el primer step de pacientes con prolapso que tienen síntomas pero que no quieren operarse, ¿verdad? Es el primer step también para vejiga hiperactiva, es el primer step para muchas patologías urinarias. Entonces, se lo deben de aprender muy bien. Esto debe ser aplicado para todas las pacientes, toditas las pacientes. Que recuerden que parte de la terapia conductual involucra también los ejercicios de piso pélvico. Los ejercicios de piso pélvico, ¿verdad? Le vamos a llamar así. Ya no usemos el epónimo de Kegel, ¿verdad? Ya no se usa el epónimo. Los ejercicios deben de ser supervisados. Todos los artículos hablan de que los ejercicios deben de ser supervisados. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo decirle a una paciente, mire, tiene que apretar los músculos, a que la paciente haga los ejercicios y que ustedes puedan constatar de que está utilizando la musculatura adecuada. Cuando las pacientes no reconocen la musculatura, ahí nosotros en una clase que posteriormente yo voy a presentar, ¿verdad? Tenemos que ofrecerle terapias de electroestimulación, pero ustedes tienen que cerciorarse que los primeros ejercicios ustedes tienen que identificar si la paciente reconoce o no reconoce los músculos, qué tanto insuficiencia perineal tiene, y eso deben de registrarlo. Porque recuerden que en las visitas subsecuentes, ustedes tienen que verificar si ha aumentado el tono, si la paciente aguanta mayor cantidad de tiempo,
si la paciente contrae los músculos de forma adecuada. Y recuerden también que las contracciones deben de ser lo más fuerte posible por el mayor tiempo posible con la mayor intensidad, ¿verdad? Cada una de las partes de la terapia conductual tiene su lógica, tiene sus especificaciones y se debe cumplir tal cual. Se debe cumplir tal cual y obviamente esto va a ayudar a la paciente, ¿verdad? Como decía el maestro, algunas veces solo con terapia conductual, estrógeno, ejercicio, bajar un poquito de peso, regular los líquidos, las pacientes, mire, dejan de tener síntomas muy severos de urgencia, dejan de tener síntomas severos de incontinencia y la paciente a veces solo con eso mejora, ¿verdad? Y como dice el doctor, van a decir, usted es la mejor doctora del mundo y se los va a agradecer, ¿verdad? Y recuerden que tienen que pasar por lo menos un periodo de 6 semanas para que agarre hábito. Eso no va a retrasar la cirugía. Si ya tiene indicación de cirugía, hay que hacerlo. Pero posterior a la cirugía hay que volverlos a retomar y que esta paciente logre agarrar el hábito de hacer los ejercicios, de utilización de la cantidad de líquido necesaria para el día, ¿verdad? Y todo lo que contempla la terapia conductual, que aparece resumida en el documento que yo le pasé en PDF recientemente, para que lo puedan ustedes, digamos, adecuar cada quien, ¿verdad? Para la atención de sus pacientes. Muy bien, excelente, excelente. Hay una pregunta que siempre hacen para los pacientes, y esto es, doctor, ¿y esto es cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo voy a hacer la terapia conductual? ¿Cuánto tiempo voy a hacer los ejercicios de piso pélvico? ¿Cuánto tiempo voy a cuidarme con el peso, con la ingesta de líquido? Todo lo que usted me está dando. Yo siempre lo digo, eso es para toda la vida, para el resto de su vida, honestamente, ¿ya? Porque no, es la manera correcta. No, no es que nada más para prepararte para la cirugía, o no es nada más para que te sientas un poquito mejor un tiempito y después, pues, en nombre de Dios, no. Es para siempre, ¿no? A ver, participaciones, no las escucho. ¿Alguien que tenga alguna duda? No, doctor, claro, la clase de la doctora, y pues con lo que ustedes nos habían comentado, pues en el cuadrito que nos mandan para la terapia conductual, pues creo que es bastante claro, pues solo que, como dicen ustedes, pues explicarle bien a los pacientes, y como dice el doctor, es para toda la vida. Es- Yo tengo una pregunta. Bueno, tenemos estos cuadritos, ¿verdad? De terapia conductual, pero la doctora Valeria me había dicho a mí, hay diferentes terapias conductuales, pero yo busqué y busqué, pues, y la verdad es que todos hablan de lo del entrenamiento vesical, los ejercicios del piso pélvico y los cambios de estilo de vida. Y no sé, pues, a qué otro tipo de terapia se refiere. No sé, no encontré o fue que en realidad no lo busqué bien, pero no sé si es que, o no sé si estoy confundida o no sé, pues, ¿qué me dicen? Pues en el documento que yo pasé, ese era lo que nosotros utilizábamos en la clínica perinato, ¿verdad? En mi práctica clínica es lo que yo utilizo con todos mis pacientes, tanto en atención pública como en privada. Como le dije, a medida que vayamos viendo algunos temas, se van a dar cuenta de que eso que aparece en esa hoja que les compartí, ¿verdad? Es el primer step de tratamiento para múltiples patologías. Entonces, aplíquenlo, sepan que eso tiene el mayor nivel de evidencia posible. Muchos de los compañeros ginecólogos no lo utilizan, ¿verdad? Y algunas veces por eso no obtienen los resultados adecuados con un tratamiento médico. Y todo tiene su porqué, ¿verdad? Y esta pregunta se la hago a Grillo, porque yo lo mandé a leer en relación a las sensaciones vesicales. Y eso tiene mucha relevancia con la frecuencia que debemos de mandar a las pacientes a tomar líquido y hacer de la pipí. ¿Qué leíste, Grillo, acerca de las sensaciones vesicales? eh,
pues, lo de las sensaciones, pues que depende del llenado, pues, del volumen que se van haciendo. Pero no recuerdo muy bien. No revisaste, Grillo. A ver qué No, dice la doctora Reyes. Sí, doctor, yo leí algo de que depende de cada paciente, porque hay pacientes que con 250 cc de orina ya sienten urgencia o sienten necesidad de ir al baño. Entonces, le tenemos que hacer primero la medición de la orina residual antes de mandarle a hacer los ejercicios, porque hay pacientes que pueden tener una sensación hasta los 400 cc de orina de deseo de orinar. Entonces, depende de cada paciente, no es a todas las que se le va a mandar lo mismo, pues. O sea, también la cantidad de agua, de la ingesta, como habíamos dicho, y la frecuencia con que tienen que orinar, que es cada 2 a 3 horas. Pero la sensación, según lo que entendí, es la capacidad que tiene la vejiga en esa paciente. ¿Qué dice la doctora Meda? Doctora Meda, Dígame, doctor. ¿qué revisaste acerca de las sensaciones vesicales? En realidad no revisé, doctor. Miren, eso es importante revisarlo porque no solamente nos va a servir para entender la parte de mandar al baño con frecuencia a las pacientes, ¿verdad? Sino también nos va a servir para entender cuando hagamos la prueba de medición de orina residual, ¿verdad? Eso nos permite nosotros saber en qué momento parar de pasar líquido y en qué momento mandar a la paciente a orinar. Se los voy a mencionar a grandes rasgos para que lo vayan a revisar. Miren, la primera sensación es cuando la paciente siente que su vejiga se está llenando. Esto da alrededor de los 100 ml. Luego la paciente va a sentir deseo, ¿verdad?, de la micción, pero esta paciente puede retrasarlo. Regularmente es cuando dice, tengo ganas, pero me puedo aguantar. El otro es el deseo fuerte, que es cuando la paciente tiene la sensación y regularmente iría al baño. Esto anda alrededor de 350, 300 ml. Y el deseo urgente, ¿verdad?, que la paciente ya no tiene que retrasar el proceso de la micción y tiene que ir, ¿verdad?, urgentemente al baño. Esto va a andar alrededor de los 400 a 500, que es la capacidad citomanométrica de las pacientes. Entonces, teniendo ese conocimiento, si nosotros le mandamos a ingerir líquidos a la paciente 250 cada 2 horas, quiere decir que esa vejiga va a tardar un tiempo en llenarse. Pero al mandar a la paciente antes de tiempo, ¿verdad?, más lo utiliza esto cuando tenés paciente con urgencia. Lo que vas a hacer es aumentar el número de frecuencias de veces. Entonces, lo que queremos es que la vejiga se llene de forma lenta y que se vacíe, y que se mantenga el mayor tiempo posible que se vacíe, ¿verdad? Esto va a permitir que la paciente disminuya la sensación de urgencia, que tenga menos, siempre poca orina en la vejiga, en el caso que tengas incontinencia de esfuerzo, y también nos ayuda mucho en pacientes con atrofia urogenital, porque uno de los síntomas es urgencia, disuria, ¿verdad? Y ayuda muchísimo. Entonces sí es importante que lo revisen, ¿verdad? Yo se lo dije así a grandes rasgos, pero que ustedes lo tengan el concepto bastante claro, porque eso va a permitir el por qué nosotros tenemos que mandar a hacer más de alrededor de 6 veces la pipí a las pacientes. Esto varía, si esta paciente tiene urgencia, ¿verdad? Va a variar, porque si la paciente dice en el dictámero, doctora, yo voy 8 veces y es sensación de urgencia, entonces le doy el tratamiento, pero lo que le vas a decir es, bueno, usted en su caso, en su terapia conductual no va a ser igual a la paciente que tiene una capacidad mayor, ¿verdad? Citomanométrica. Esta paciente hay que aumentarle la frecuencia de veces. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que no todas van a tener la misma, digamos, orientación. Dependerá mucho del diagnóstico de la paciente, la sintomatología que tenga, ¿verdad? Y uno va jugando con eso. También hay otra herramienta que creo que ya la vieron en la parte de historia clínica, que es el diario vesical. Esta paciente que se le manda a hacer terapia conductual y tiene un comportamiento de urgencia, o tiene un comportamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo de urgencia o mixto, deben de tener el diálogo vesical, ¿verdad? Y eso nos va a permitir poder saber si esta paciente la vamos a mandar
qué tantas veces la vamos a mandar a hacer del baño y cómo le vamos a explicar lo de la distribución de líquidos, ¿verdad? Recuerden también que parte de la terapia conductual es quitar todos los agentes lesivos que provoquen sensación de urgencia, tabaco, café, comidas condimentadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso debe contemplar también el diario vesical y hacer bastante énfasis, porque hay veces las pacientes llegan con síntomas, doctor, es que parezco infección de vías urinarias, pero es que veo bastante vitamina C, porque eso le da más sensación de urgencia. Entonces, hay que saber bien qué es lo que se le va a orientar, y la terapia conductual es básico, ¿verdad? Para poder entender cómo mejoran las pacientes únicamente con esas orientaciones. Ok. Doctor, para buscarlo, el dato ponemos, o sea, buscamos así como sensaciones vesicales para buscar el artículo. Hola. Mira, aparece la misma neurofisiología de la micción, ¿ya? Ahí te pueden aparecer y lógicamente tú puedes poner las sensaciones vesicales o busca urodinamia multicanal. Si tú buscas urodinamia o estudios de urodinamia, ahí también te van a aparecer bien específicos las sensaciones. ¿Viste? Gracias. Sí, también hay un documento que se llama La buena práctica en urodinamia, está en español y ahí explica bastante bien las sensaciones. ¿Por qué es importante también saberlo? Porque nosotros en urodinamia los utilizamos para ir midiendo qué tanto líquido le vamos a ir pasando y cuándo parar, ¿verdad? Cuándo parar. Entonces, esas sensaciones vesicales incluso tienen que ir en el reporte de urodinamia, ¿verdad? Todo lo que le estoy diciendo, o sea, sí tiene muchísima relevancia, ¿verdad? La doctora mencionó también acerca de la orina residual. Recuerden que ustedes, si ustedes no hacen ultrasonido, le pueden pedir ultrasonido de preferencia, ¿verdad? Obviamente endovaginal, pero que en el reporte, ¿verdad? Te hagan la medición de orina residual. Perfectamente se le puede solicitar al radiólogo, ¿verdad? Para no hacerlo de forma con sondaje, o ustedes mismos en el consultorio lo pueden hacer. Es importantísimo siempre tener, digamos, registrado cuánto es la orina residual que tenga, porque eso nos da también información a qué es lo que nosotros vamos a evaluar en el postoperatorio con el volumen que queda en los pacientes. Hasta eso hay que tomar en cuenta, porque en dependencia del volumen que queda en los pacientes, son la decisión que uno va a tener, si retiras la sonda o dejas la sonda, ¿verdad? Eso voy a ver si yo el día que lleguen a León, ¿verdad? Podemos hacer alguna demostración y revisando el tema para estar, que nos quede bastante claro, porque es de suma importancia eso, ¿verdad? Para entender a quién le dejamos sonda y a quién no. Okay. Muy bien. ¿Quién seguía en el orden de... Nos quedó pendiente la discusión de los casos clínicos. Yo Y... sigo. Ajá, ya me di cuenta que sigues tú. Entonces, miren, muchachos, uno aprende mucho de lo que uno se va encontrando en el camino. Así como, por ejemplo, hoy la doctora Meda subió algunas imágenes y hacía algunas preguntas. Ustedes deben de poner atención a los casos que uno hace, a las cirugías que se hacen o a las pacientes que uno va evaluando, y deben de aprender a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de alguna situación, ¿no? Y honestamente, sentí que hicieron muy pocas preguntas. Yo creo que preguntó más Bravo o yo hice un poquito más de abordaje, pero ustedes no preguntaron nada. Hicimos histerectomía vaginal, pero nadie me dijo, esta técnica se parece a esta otra técnica, doctor. Hicimos otras cosas, otros procedimientos y nadie comentó, pero doctor, he leído esto. Y ese es uno de los problemas que tenemos serios nosotros, ¿ya? Cuando, no sé si ustedes pensarán, y esto es un consejo, que estoy seguro que a Germán le pasa lo mismo. Cuando yo voy a operar un caso y sé que es un caso que no tiene tanta frecuencia de operarse, yo me voy a leerlo nuevamente.
O sea, voy a buscar la información y voy nuevamente a revisarlo para recordar si lo que hice hace rato es lo mismo o tengo que mejorar en algún otro aspecto. Entonces, si uno tiene que ir a revisar, entonces no entiendo por qué ustedes no aprovechan ese momento. Si la lógica sería que le preguntaran al doctor Bravo, lo aburrieran preguntándolo, o que a uno, bueno, yo leí esto, doctor, ¿y por qué usted hace esto? Si el libro dice aquello, si la técnica tal dice esto. Yo creo que sacarían más provecho de esa manera. Un comentario nada más, pero yo necesito que haya más participación, honestamente, y que pregunten más. El doctor les deja cosas y a veces como que no le ponen mente al asunto y hay que ponerle mente. ¿Ah? Pues no sé, a ver, Grillo, ¿cuál es tu tema? Sería el viernes, ¿no? Adiós. Electrogenoterapia. Muy bien. Ya el día de hoy integré al doctor Amador al grupo, porque yo creo que el doctor Amador comienza la próxima semana. Voy a revisar bien el calendario. Va a integrar 3 o 4 temas el maestro Amador y les cuento que pregunta bastante, ¿ah? Así es que por favor a buscar cómo participar, ¿ya? Aprovechar al doctor que tiene una amplia experiencia y pues, que ya ni se diga los conocimientos, ¿no? Herman, ¿algún comentario especial o no sé? No, solo hacer énfasis, doctor, que mire, los temas son bien complejos, muchachos. Nosotros insistimos, pero a medida que ustedes van avanzando se dan cuenta de la gran cantidad de información que están recibiendo, pero hay una gran diferencia, ¿verdad? Con no solamente recibir las clases, sino revisar a profundidad los temas. Por ejemplo, anatomía, volverla a revisar, siempre revisar lo que es neurofisiología y la micción, porque se combina con muchos temas, incluyendo los temas que vamos a ver que se utilizan fármacos para el tratamiento. O sea, es de irnos a las bases, ¿verdad? Y revisar bien los temas para cuando nosotros regresemos a los quirófanos, ¿verdad? Llevar bien ese conocimiento. Les sugiero también de que hay que ponerse como residente ahorita, ¿verdad? Hay que ponerse a hacer nudos que no salgan de forma automática, no cruzarnos de las manos los nudos cuando vayamos a operar, ¿verdad? No tuve la oportunidad de estar con todos ni ver la habilidad, pero necesitamos que tengan esos reflejos ya automatizados, ¿verdad? Recuerden que también el objetivo de este curso, ¿verdad? Por eso fue que necesitábamos ginecólogos ya graduados, porque sabemos el nivel que tiene este curso. O sea, este diplomado, a ustedes muchachos, cuando ustedes lo terminen, su perspectiva del manejo de los pacientes, de hecho ya está cambiando. Y si los temas lo revisan a profundidad, les puedo asegurar que van a tener capacidad de resolver muchísimo la consulta que le llega. Entonces, nada más un llamado a la reflexión, ¿verdad? Que aprovechen lo más que se pueda mirar los temas a profundidad, ¿verdad? No de forma superficial. Bueno, sería entonces que nos viéramos el viernes, si Dios lo permite, ¿no? El viernes a las 7 de la noche. Yo vengo viajando de Matagalpa ese día, Bravo. Por si acaso me atraso un poco, pues yo puedo encender el celular y venir conectándome en el camino, pero no sé si tú vas a viajar ese día a Estelí o te vas a quedar en León. No, yo me puedo conectar, doctor. Por Es si el doctor Diego que va acaso, a dar la clase. Yo estoy en Estelí ese día. ok, perfecto. Entonces no va Por a si viajar, yo acaso voy a yo estar. De hecho, ya todavía, estoy aquí. por si acaso yo vengo viajando. Ujú. ¿Está bien? Bueno, Bueno, muy buenas noches. Gracias, Idania, por tu clase y pues a ver, descansen 14 y 15, descansen, gracias. pero a leer un poco, por favor. Buenas Ok, noches. doctor. Muchas Cuídense. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. No abusen del Buenas alcohol, noches. ¿oyeron? Solo un poquito nada más, doctor. Ay, no, buenas noches, no le hagan caso. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.